Bien, pues buenas tardes aquí en España, buenos días en América. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Mañana tenemos el estudio de las cartas de los Mahatmas. La Federación Teosófica Interamericana presenta este trabajo que desarrolla Enrique Rey, y creo que vale la pena que no solamente los que están escuchándome ahorita, sino que se invite a otros interesados en la temática, porque Enrique aborda las cartas desde un enfoque tanto oculto como científico, sobre todo personajes que participan en la elaboración en esta relación con Sinet y Hume y los instructores. Surgen a veces nombres que no conocemos de científicos o de simpatizantes o de miembros o de espiritistas, por ejemplo, que había ahí unos grandes espiritistas, y el conocer su historia y cómo participaron es importante. Están todos invitados, las mismas claves que son para cada sesión, ¿sí? Y es a las 11:30 horas, hora de México. Este fin de semana, la Federación Teosófica Interamericana tiene el agrado de presentar a Víctor Portes, hermano de Puerto Rico, invitando a la conferencia que va a dar. El título es Dana, la llave de la caridad inmortal. Domingo 6 de octubre de este mes que estamos entrando, y los horarios varían según los lugares. Vamos a tener las claves son las mismas de todas las sesiones que tenemos los domingos. Insisto, Víctor Portes presentando la conferencia Dana, la clave de la caridad inmortal, auspiciado por la Federación Teosófica Interamericana. Todos están invitados. Bien, vamos a retomar nuestro estudio. Esta sesión fue la última imagen, una de las últimas imágenes que dejé en la sesión anterior a la que diera Miguel Ángel. Estábamos hablando de la temática que envuelve mucho las estancias sexta y va a ser la séptima también algo, hay mucho de ello, sobre la antropogénesis. Aquí el párrafo nos señala, dice, los pequeñuelos de las primeras subrazas carecían por completo de sexo y hasta de forma definida. Estamos hablando tanto de la primera como casi la segunda raza raíz, ¿sí? Acuérdense que estamos entrando a la temática de la generación de seres humanos, ¿sí? Y estas son la primera raza, estamos hablando, le llaman también la raza Chaya, o Amente, ¿no? Que era una sombra amorfa, con limitaciones muy grandes, era una inmensa forma que habitaba la Tierra, que estaba todavía en formación incandescente. Esta raza fue absorbida por la segunda raza, la raza hiperbórea. ¿Por qué? Porque el continente en aquella época era el único que estaba seco en la parte del Polo Norte, lo que era el Polo Norte en aquella época. Porque recuerden que los polos se movieron, ¿no? Entonces, en aquella época, la tierra estaba llena de agua, estaba inundada. Y solamente la zona del Polo Norte estaba seca, era el país de los dioses, ¿no?
la isla imperecedera, tiene varios términos que la señora Blavatsky le dan a esa zona. Dice, los pequeñuelos de las primeras subrazas carecían por completo de sexo y hasta de forma definida, ¿no? Por lo que sabemos, dice el pasaje del libro de Tzian. Pero los de las subrazas posteriores nacían andróginos. Recuerden que las primeras formas de reproducción eh, fue sobre todo por brotación, o sea, por separación, ¿no? Si ustedes ven a las células, cuando el núcleo se divide y ese núcleo dentro de la célula se va hacia los extremos y después la célula se separa. Un ejemplo que pone ella para mostrar las primeras formas de reproducción. Dice, la separación de los sexos tuvo lugar en la tercera raza. Ahí adelanta ese tema. Ustedes notarán, y creo que ya lo hemos visto en todo el estudio que hemos tenido desde hace varios años, ahora sí que hablo de varios años porque ya llevamos pues, desde la época, antes de la pandemia ya estábamos en esto. Yo le calculo que 2018 empezamos ahí en la rama de aquí de Bilbao, ¿no? Primero fue y después empezamos a meternos a Zoom y ya cuando entró la pandemia, pues se volvió todo a través de Zoom. Estamos hablando de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ya llevamos como 6 años, más o menos. ¿Sí? Vamos por los 7. La importancia de que tengamos en cuenta es que no carecían de sexo, no había definición de sexo. O sea, imagínense a un ser que llegado el momento de él, que era una forma amorfa, no tenía forma humana, era sutil, muy etérica. Entonces esa forma de repente se reducía en el centro y se separaban dos, ¿sí? Se generaba un nuevo ser. Nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero esa era la manera primitiva más simple de generación y por eso no habría sexo. De asexual que era primeramente la raza, la primera y la segunda, hasta cierta etapa, la humanidad se convirtió de un modo definido en de hermafrodita o bisexual. Pero esto ocurre ya en la raza lemur a mediados, cuando se separan simbólicamente los sexos. Pero antes de eso vino vamos a decir, el andrógino. O sea, había un andrógino que surge a finales de la raza hiperbórea, ¿sí? Ya la segunda raza ya había generado una forma mucho más, vamos a decir, consistente con la etapa que se estaba dando en las finales de la segunda raza, que era esa sustancia. Primero ya tenía una forma un poco más definida, si podemos decirlo. Seguía siendo etérica la estructura porque estábamos en otro plano. El globo B estaba en otro plano. Perdón, no me quiero hacer aquí confusión. La segunda raza era más densa que la primera, pero seguía reproduciéndose ahora por brotación. O sea, emanaba una especie de sustancia blanquecina de la entidad, no podemos hablar del sujeto, de la entidad, y que se iba endureciendo y se formaba una especie de huevo del que salía con el tiempo un ser. Eso no era muy claro en el sentido de que, aquí dice, ¿no? Y finalmente los huevos productores de hombres principiaron a dar nacimiento de modo gradual y casi imperceptible en su desarrollo evolucionario. Primero a seres en los que el sexo predominaba sobre el otro. Si ustedes se fijan en esta imagen que les he encontrado en internet, el sujeto es un hermafrodita que tiene los dos sexos. Yo lo ubico de esta forma. Había había estructuras de seres más masculinos con los dos sexos y había estructuras de seres más femeninas con los dos sexos. ¿Sí?
más que tener dos cabezas como aparece aquí, porque esta es una imagen probablemente sacada de la alquimia. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ahí también se habla de un hermafrodita. Que esa fue la forma en que empezaron esos huevos aparentemente externos a seguir generando ya no andróginos solamente, sino seres con los dos sexos hermafroditas. Aquí ya hablamos de la participación de Jehová y de otras jerarquías, Brahma, ¿no? Que se separa también, y que tienen relaciones, o sea, generan seres humanos, y que esa generación produce, como dicen los pasajes de, incluso en el Génesis, en la Cábala, seres que nacen con autoconciencia y son instructores y gigantes de la humanidad, ¿no? Ahí habla, en esos pasajes se habla así. ¿Por qué? Porque era la participación de jerarquías de los hijos de los dioses que habían entrado a la humanidad para tomar a las mujeres y tener con ellos seres, que fue una de las formas de reproducción para darnos la mente a mediados de la del mundo. Recuerden que hubo varias formas. Ya teníamos la estructura, pero no estaba activada. O sea, la mente estaba, pero no estaba activada, estaba en forma, vamos a decir, remarcada dentro de nosotros. Y lo que hacen los Manasaputras y los Anishvata, hubo varias formas. Una es entrar dentro de alguna de los seres humanos para activar. Otra es activar la mente, el, lanzar el rayo de activación de esa mente. Otra fue pues por la combinación, ¿no?, de seres mentales con mujeres a mente. El pasaje interesante de la Biblia, del Génesis, es ¿por qué la serpiente tienta a Eva y no tienta a Adán primero? Entonces pensarán ahí, ¿quién es la serpiente? Pues, son seres sabios, esos seres que estuvieron, por supuesto, reproduciendo a los seres humanos en las primeras fases. Repito todo el pasaje. De asexual que era primeramente la humanidad, se convirtió de un modo definido en hermafrodita o bisexual. Y finalmente los huevos productores de hombres principiaron a dar nacimiento. Recuerden, como vimos la vez pasada, es un huevo, la mujer lleva dentro de sí, es una forma de huevo, si ven toda la forma del bebé cómo está. Antes el huevo estaba afuera, ahora está dentro de ella, de modo gradual y casi imperceptible en su desarrollo evolucionario. Primero a seres en los que el sexo predominaba sobre el otro, o sea, era una hermafrodita con el sexo, digamos, femenino más activo y el masculino más limitado. Y cada vez que había nacimientos, los hijos probablemente, o los hijos de los hijos, cada vez iban perdiendo uno de los dos y afirmándose y por supuesto también las características iban afirmando, dependiendo de lo que estaba sucediendo. Poco a poco, casi hasta finales, y esto es repetirlo porque Blavatsky lo utiliza así como técnica, hasta finales de la raza Lemur, entre la cuarta o quinta subraza, empezaron ya los hombres a ser muy parecidos a lo que es la heterosexualidad, como ahora. Y por ahí surge pues Set y de Set, Enosh, por eso se le llama el hijo del hombre, la primer grupo de seres, porque no estamos hablando nunca de uno. Set no era uno, era una seres, grupos de seres, ¿no?, humanos, ¿no?, que estaban en desarrollo. Imagínense ustedes en un momento dado que había hermafroditas o sea, hermafroditas con andróginos, ¿sí? Y algunos que ya empezaban a definirse más en un sexo que en otro. Había una mezcla de seres con diferentes características. Y así duró casi toda la raza lemur hasta el final. Probablemente algo permaneció porque recuerden que la raza lemur fue destruida por las aguas, ¿sí? Creo que los volcanes también entraron ahí a hacer su función. Los lemures estaban situados en el continente que le denominan Mu, ¿sí?, que es desde toda la parte sur de la India, incluidas Ceilán, llegaba a la isla esta de
de África, que está a un lado de África, allá no me acuerdo, ahorita se me fue, y incluía Australia y Nueva Zelanda y subía sobre lo que sería el Canadá, para bajar y llegar al Atlántico. Estamos hablando de términos muy generales, ¿sí? Muy probablemente parte de América estaba sumergida, ¿no? Como también en Europa estaba sumergida España, la mitad de España tenía un brazo de agua de mar que lo atravesaba. Y ahora bosquejemos la confirmación de estas declaraciones en las leyendas religiosas del Oriente y del Occidente. Aquí Blavatsky insiste, todas estas enseñanzas de los andróginos, de los hermafroditas, de los bisexuales, que fue la primera fase de la etapa Lemur, está en todos los pueblos en enseñanzas, ¿sí? Ahí aparece. En algunas están muy claras y en otras son ocultas. Era obvio. Principiemos por la raza nacida del web. Pensemos en Kashyapa, el sabio védico y el más prolífico de los creadores. Era uno de los que había participado en la reproducción de seres humanos. Era el hijo de Murishi, hijo nacido de la mente de Brahma, y le vemos convertirse en el padre de los nagas o serpientes, entre otros seres. Bueno, el término de naga está muy relacionado a sabiduría, seres sabios. Aunque también hay una raza de nagas, seres semiserpientes, o sea, tenían el cuerpo, vamos, ya tengo una imagen por ahí, a ver si la llego a sacar después, y la parte de la cintura hacia abajo era la cola de una serpiente, los nagas. Todo nos parecería fantástico, pero en esa época se daban condiciones de las formas que se estaban ajustando al plan, al programa divino, ¿sí? El ser humano tardó tiempo en irse ajustando. Pasaron, acuérdense, 18 millones de años, dice la enseñanza oculta, hasta que el hombre llegara en esta época como está. O sea, todos esos ajustes de tener un linga sharira que de alguna manera incluye nuestros padres y el cuerpo físico para poder tener la herencia de nuestros padres mezcladas con la herencia de las encarnaciones, y esa combinación darnos un potencial de desarrollo, porque nos da opciones variables, ¿no? Que son importantes para nuestro despertar de la conciencia. Llevó muchos millones de años. ¿Por qué? Porque no llegaron y dijeron, ¡pum!, ahí están los seres humanos y ya están formados. No, no, todavía, incluso la mente, cuando los manasaputras, los enishvatas y los kumaras nos activaron, la mente empezó como la mente de un bebé. Si se fijan ustedes, el niño hasta los 7 años pues tiene una mente muy, muy sencilla, muy fantástica, la empieza a tener entre los 7 y los 9 años, ¿no? Una mente dedicada a los héroes y a cosas fantásticas, ¿no? Y después de a la prepubertad y la pubertad, pues empieza a ubicarse, ¿no? Y hay una rebeldía ahí ante un descubrimiento, porque empieza a acabar de bajar toda la mente, no baja de golpe, baja lentamente, incluso a veces hasta los 20, mucha gente, muchos seres, ¿no? Vemos seres humanos de 25 o 30 años que son más inmaduros que gente más joven incluso. Entonces, aquí participan varios personajes, ¿no? Y no solamente hablemos de Jehová, como ya lo hemos mencionado, ¿no?, en las sesiones anteriores, sino aquí este caso es el de Kashyapa, que fue también vamos a decir, un sabio védico que fue prolífico, también participó en esta generación de seres en el mundo. Ahora bien, el punto sobre el cual insistimos más por ahora es el de que cualquier que sea el origen que se atribuye al hombre, su evolución tuvo lugar en el orden siguiente. Y aquí la señora Blavatsky pone una serie de órdenes. Primero, sin sexo.
como son todas las formas primitivas, ¿sí? Entonces, ustedes háganse un esquema y imagínense que el hombre, cuando surge las primeras razas, primera, segunda, no hay sexo. Las formas de reproducción son muy primitivas, muy simples. No había formas, teníamos la forma humana, no teníamos huesos. Los huesos aparecen hasta la tercera. Y poco a poco en la tercera, no en las primeras subrazas, la primera y segunda, pues todavía éramos andróginos. Había nacidos por el huevo, serían surgiendo por androginia, o sea, serían surgiendo andróginos, ¿sí? Y después, a mediados de la tercera subraza raíz, empieza la separación, o sea, a nacer seres que tenían los dos sexos, hermafroditas. Entonces, la primera, sin sexo, como son todas las formas primitivas. Vean esta imagen que me encontré. Es un hombre y una mujer, podríamos decirlo así. Ambos tienen los dos sexos. Se les marca mucho para que se note que son andróginos, ¿sí? Un andrógino puede tener unas características no muy definidas masculinas, pero tampoco definidas femeninas, ¿sí? Tiene una combinación, pero a veces había andróginos muy definidos hacia la feminidad y otros muy definidos hacia la masculinidad, aunque tuvieran los dos sexos, ¿sí? Y eso duró miles de años, ¿no? Millones de años, entre una y otras fases duraron millones de años. Dice así el pasaje. Segundo, luego, por una transición natural, se convirtieron en un hermafrodita solitario, un ser bisexual, ¿no? Como aquí aparecen los dos sexos. Tercero, finalmente se separó y se convirtió en lo que es ahora. La ciencia nos enseña que todas las formas primitivas, aunque sin sexo, conservan, sin embargo, la facultad de sufrir los procesos de una multiplicación asexual. Entonces, lo importante es hacernos esa idea, ese esquema, que la naturaleza, de alguna manera, se valió de estas etapas para poder generar a seres como no somos ahora heterosexuales, que aunque hay homosexuales, pero eso no significa que sea la fase que ahorita toca, y eso no es nada en contra de la homosexualidad. Simplemente son formas que surgen a pesar de las etapas que se están viviendo. La reproducción bisexual es una evolución, una forma especificada y perfeccionada en la escala material del acto fisíparo de la reproducción. Las doctrinas ocultas son eminentemente panspérmicas. Esta famosa palabrita la busqué. Dice, doctrina que sostiene hallarse difundidos por todas partes gérmenes de seres organizados que no se desarrollan hasta encontrar las condiciones adecuadas. Eso es lo que significa panspérmicas. O sea, que en todas partes hay seres que se pueden reproducir, que pueden aquí, son gérmenes de seres organizados y que solamente cuando hay condiciones se pueden dar las reproducciones. Entonces, repito el pasaje. La reproducción bisexual es una forma de evolución, una forma específica. Pues sí, del andrógino se pasó al bisexual. Recuerden, Adán andaba solito por ahí y le sacaron a Eva de la costilla. Eso significa que se separaron los sexos. Vamos a dejarlo ahí. En realidad, los pasajes del Génesis hablan de todas las partes de las que estamos hablando, pero encubiertas. ¿Sí? Habla de la androginia, después del hermafroditismo, después de la bisexualidad, bueno, eso, bisexualidad del hermafroditismo y después heterosexualidad. Así pues, apoyados por una parte en esta ciencia que nos enseña el desarrollo progresivo y una causa interna para cada modificación externa, como la ley de la naturaleza, y por otra parte, una fe implícita en la sabiduría, podemos decir que casi la pansofía de las tradiciones universales acumuladas y conservadas por los iniciados, que las perfeccionaron hasta el punto de convertirlas en un sistema casi intachable,
Nos atrevemos a exponer claramente esta doctrina. ¿Qué la significa pansofía? Significa sabiduría universal, el conocimiento de todas las cosas que subyacen, según el modo y manera en que son, y a saber acerca del fin a lo que van a ser usadas para lo que están aquí, de todas las cosas. Esta parte es importante. La sabiduría, podemos decir que casi la pansofía, o sea, esa sabiduría universal de las tradiciones universales, acumuladas y conservadas por los iniciados, que es la tradición oculta, que las perfeccionaron hasta el punto de convertirlas en un sistema casi intachable. Entonces, debemos exponer claramente la doctrina. Casi intachable. Ustedes analicen esa frase. O sea, no nos van a mentir, no nos van a manipular con esta doctrina. Es obvio que no está completa, por supuesto. Y no está completa porque hay ciertas limitaciones para vamos a decir, el compartir las claves de esta doctrina y la información para aquellos estudiantes comprometidos y preparados para abrirse en otros estados de conciencia y poder adquirir este conocimiento. Hablo de los chelas, de los que están en un camino más profundo. O sea, no significa que no tengamos la oportunidad. Imagínense, estamos en el siglo XXI y estamos hablando de un tema complejo. Esta es, se puede decir, la madre de todas las enseñanzas ocultas, la doctrina oculta. Y tenemos la oportunidad de tener acceso a ella. Todas las demás escuelas que también reflejan mucho esta doctrina son la cabalística, la egipcia, la caldea, ¿sí? La hindú, o sea, los Vedas, etcétera, etcétera. Pero en nuestra accesibilidad en Occidente en este momento, sobre todo para los que no están muy congraciados con otras de las escuelas de las que he mencionado, incluso hasta la alquimia, la gnosis, todas ellas, esta es la fuente de la que han bebido casi la mayoría en este siglo, en el siglo pasado y en este. O sea, la misma señora Blavatsky decía, estamos escribiendo para el futuro, porque en ese momento no era tan simple la comprensión de la enseñanza oculta. Esto indicará el punto esotérico. La raza sin sexo fue su primera producción, una modificación de y por ellos mismos. Las puras existencias espirituales, y estas fue Adán Solus. A ver este pasaje, ¿cómo lo explicamos? La raza sin sexo fue su primera producción, una modificación de y por ellos mismos. Las puras existencias espirituales, y esta fue Adán Solus. Por supuesto, la primera raza, la raza que no tenía ni mente y no tenía ni sexo, que no era ni siquiera andrógino porque no tenía las posibilidades de los sexos internos, sino que era simplemente sin sexo, por sí mismo fue se modificó y por ellos mismos las puras existencias eran más seres espirituales que seres humanos, vamos a decirlo así. Entonces, ellos cumplieron con el proceso, por eso la primera raza raíz, primero, la primera raza raíz se fusiona con la segunda, no muere, no había en aquella época muerte, se une a la segunda, realmente podemos decir que la segunda es la primera, y nosotros somos ¿qué? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y somos la quinta raza en la que estamos ahorita, somos la suma de todas. ¿Comprendemos? Es posible que hayamos surgido en la época atlántica. Vamos a entrar en nuestras mónadas en época atlántica, principios de la época atlántica. De acuerdo. Pero eso no niega que toda la influencia de las tres anteriores razas importantes estén en nosotros. Por las mezclas, por las combinaciones, por nuestros propios procesos. Y esto deberíamos analizar. Somos el sumum de todo el esfuerzo de miles de millones de seres, o sea, de
de personajes representando a mónadas increíbles de todos sabores y colores de nosotros. Nuestra propia familia representa toda esa red, ¿no?, que se extiende por todo el universo. Como somos hijos de la misma fuente y como seres autoconscientes y participando de los 7 principios, nosotros tenemos ese bagaje en nuestra naturaleza para ver la importancia que tiene el ser humano y lo divino que hay en él y lo poco que le damos nosotros valor al actuar como actuamos en el mundo actualmente. De aquí, dice acá, provino la segunda raza, Adán, Eva o Yod, Eva, andróginos y nativos, ¿sí? Y finalmente la tercera o el hermafrodita separador, Caín, Abel, que produce la cuarta, Set, Enoch, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos repasado, pero la técnica es volver a traerlo. Eso lo maneja así Blavatsky, porque es el estilo antiguo, como se enseñaba, y se sigue enseñando, ¿no? Porque son temas muy complejos que hay que estar insistiendo y recordando. Yo por eso trato de volver a explicarlo, a pesar de que ya lo hemos dicho varias veces. Y aquí hablamos ya de la tercera raza. Esta tercera raza, la última, semi-espiritual. ¿Por qué semi-espiritual? Primera, porque ya veníamos reduciendo venía cayendo la mónada, envolviéndose en la materia cada vez más densa. Ya en la raza lemur era más densa la materia que envolvía, ya había huesos. Y eso ya habla de una semi-espiritualidad, aunque no se niega que todavía éramos más espirituales que materiales. Dice, la última semi-espiritual fue también el último vehículo de la sabiduría divina innata, ingénita en los Enoch, los videntes de aquella humanidad. Por supuesto, no tenemos, aquí yo encontré una imagen de gigantes de aquella época, se puede decir, pues yo creo que están entre las lemures y los atlantes. No, que no puedo negar es que esa sabiduría divina e innata, ingénita en los Enoch y en los videntes de aquella humanidad, lo que ahora nos parece magia, ¿no? De los temas de la evidencia, de la profecía, de capacidades increíbles, de poderes que contenían ellos, que se tenía la humanidad, ¿no? Ahí no se habla. Se compartía mucho de lo espiritual todavía, ¿no?, aunque se fue apagando, incluso el famoso tercer ojo, que lo teníamos en la parte de atrás, se fue cerrando, ¿no? Y eso hace pues que nos limitáramos, ¿no? Y después se utilizaron métodos para poder tratar de abrirlo, despertar. Dice, la cuarta sería que había probado del fruto del árbol del bien y del mal, la sabiduría ya unida a la inteligencia terrestre y por tanto impura, tuvo por consecuencias que adquirir aquella sabiduría por medio de la iniciación y terrible esfuerzo. A partir de la cuarta raza, yo creo que después de la cuarta subraza, de la cuarta raza, esa declaración es importante, ¿no? El conocimiento del bien y del mal, la sabiduría y ya unida a la inteligencia. Es muy probable que ya hubiéramos tenido para principios de la cuarta, de la raza Atlante, una mente más desarrollada, ¿sí?, aún sin contaminarse tanto como sucedió a mediados de la cuarta raza Atlante. O sea, en ese momento que empezó a oscurecerse la densidad material que se alcanza por la cuarta subraza, determina mucho de la pérdida de la claridad superior, vamos a llamarlo así. La cuarta, que había probado del fruto del árbol del bien y del mal, aquí dan a entender que ya se manejaba más en esa polaridad la sabiduría unida a la inteligencia terrestre, que era ambiciosa, con deseos, apegos, etcétera, y por lo tanto impura, tuvo por consecuencia que adquirir aquella sabiduría medio de la iniciación, por medio de la iniciación y el esfuerzo. O sea, aquellos que
deseaban adquirir la sabiduría tuvieron que hacer mucho más esfuerzo que las razas de la raza lemur, que lo tenían casi como natural. Este es punto importante. O sea, hemos ido perdiendo esa sabiduría, ganando autoconciencia, pero sabiduría hasta que nos densificamos. Y ahora que estamos en la curva de ascenso, donde cada vez no podemos negar que el materialismo y lo animal todavía influye muchísimo, tanto las pruebas lo vemos como está ocurriendo en el mundo lo que ocurre, pero también hay una gran cantidad de seres que están buscando el desarrollo superior y el de volcarse hacia nuestra naturaleza verdadera y divina que ya está en nosotros. Es patente. Quizá en épocas oscuras como estas, cuando más se dan ciertas condiciones para poder salir adelante, pero también cuando más sufren muchos seres, sobre todo los seres que, por razones que no podemos, al menos yo no puedo calificar, se han quedado en ciertas fases, quizá por la misma gran diferencia de la madurez de las mónadas, en cubrir necesidades y en tener karmas muy duros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han pasado por miles, no sé si miles, pero cientos de vidas anteriores en donde hemos hecho y deshecho y la ley kármica quiere restaurarse en nosotros y nos ubica en el lugar que merecemos. En términos generales, no voy a entrar a detalles de condiciones que a veces pareciera que que no hay karma y nos ubican de alguna manera que no es la correcta. Vamos a pensarlo así. Acuérdense que el universo está en perfección, todo está en evolución y todo está mejorando y ya está cambiando. Y la unión de la sabiduría y de la inteligencia, rigiendo la primera a la segunda, o sea, principal la sabiduría que rige a la inteligencia, es llamada en los libros herméticos el Dios posesor de la doble facultad de los dos sexos. Perdón, el Dios posesor de la doble fecundidad de los dos sexos. Yo aquí saqué la imagen de Quan Sai Jin, esta Logos, Avalokitesvara, eh, chino, me imagino, porque ahí está, él es Quan Sai Jin y la otra imagen es Quan Yin. Él es más andrógino y Quan Yin es más femenina. Entonces, pero el pasaje aquí lo que interesa es la sabiduría y la inteligencia. Podemos ser muy inteligentes, pero muy pocos sabios. Y eso lo sabemos. Si hay gente muy inteligente que puede hacer muchas cosas, resuelve situaciones, problemas, sobre todo muy materiales, pero falta sabiduría. La sabiduría se gana con experiencia. En la inteligencia, yo puedo venir con ella, una inteligencia innata, más la puedo desarrollar con estudios, desarrollo, ¿no? Pero lo que realmente me da la sabiduría es la experiencia y el aprendizaje por la experiencia. Y esa sabiduría y esa inteligencia combinadas, sobre todo rigiendo la sabiduría, la inteligencia, es llamada en los libros herméticos el Dios posesor de la doble fecundidad de los dos sexos. La doble fecundidad, la doble posibilidad, potencial, como dioses. Imagínense ustedes que tenemos los dos aspectos. Y pues aunque no seamos hermafroditas o andróginos aparentemente, los hombres llevamos, de acuerdo a cierta concepción psicológica, llevamos una mujer interior y las mujeres un hombre interior. Nos, lo entendamos o no, tenemos dos sexos, aunque uno no se muestre. Incluso fisiológicamente se habla de que la mujer tiene
atrofiado el sexo masculino y el hombre el femenino. Entonces, las posibilidades de ser mujeres u hombres están en nosotros. Pues, si ese Dios interior es sabio, inteligente y poseemos las dos polaridades, somos capaces de fecundar, de generar una visión del mundo superior y de mayor desarrollo. Es importante que lo medite. Aquí la señora Blavatsky como que utilizó ciertos términos para hacernos llegar un mensaje. En los himnos órficos, cantados durante los misterios, vemos también a Zeus, que es varón, y Zeus, una virgen inmortal, para que vean el hermafroditismo de las divinidades. En Amón egipcio era en su otra mitad la diosa Neit, como Osiris en su otra mitad era Isis, y Set era la parte oscura de él. Horus es la renovación de Osiris, es Osiris pero renovado, ya equilibrado. Júpiter tiene pechos de mujer, aparecen algunas, y Venus en algunas de sus estatuas está representada con barba, está representada, ella, la diosa es también Sudyuma, esplendor o gloria, es el dios como progenie de Vaishvata. O sea, lo que quiere decir aquí este pasaje que nos indica la doctrina en estos términos es que la mayor parte de las divinidades de la antigüedad, egipcias, griegas, caldeas, etcétera, eran que mostraban aspectos hermafroditas, ¿no? O sea, masculinos y femeninos, vamos a decirlo así. Simbólicamente somos andróginos, la mayor parte de divinidades, sobre todo dependiendo de los grados de desarrollo. Así, la unidad bisexual primitiva de la tercera raza raíz humana, es un axioma en la doctrina secreta. ¿Qué quiere decir? Es una gran verdad. Repito, así, la unidad bisexual primitiva de la tercera raza, raíz humana, es un axioma en la doctrina secreta. Sus individuos vírgenes eleváronse al rango de dioses porque aquella raza representaba su divina dinastía. Por eso tanto es el gran misterio de la raza alemana. Eran más seres divinos que humanos. Y esa importancia la recalca aquí la señora Blavatsky en este pasaje. Sus individuos vírgenes eleváronse al rango de dioses porque aquella raza representaba su divina dinastía. Y en esta parte nos lleva a reflexionar y a meditar. Si estamos en el cuarto globo, el globo D, para el quinto, pues todavía vamos a andar como andamos acá, heterosexuales, para el desarrollo de la mente. ¿A qué niveles llegaremos en la sexta y séptima raza la quinta del globo E? No lo sé. Pero cuando entremos al globo siguiente, al E, no, al F, donde se generan los budas, por lo menos en las últimas subrazas, lo más probable es que nuestros cuerpos sean mucho más nuevamente sutiles, poseamos dos sexos. No sé si volveremos a ser hermafroditas, pero andróginos casi. Habrá de todo. Entonces, volveremos, pero ¿con qué? Con la autoconciencia desarrollada. Ya no seremos pasto de impulsos semianimales o de fuerzas superiores que nos llevaban a hacer ciertas cosas porque nuestra limitación, al ser amentes, no teníamos la capacidad de la autoconciencia. Y es interesante analizar que vamos hacia esa línea. En el globo G, el último, antes de salir de esta cadena, como dicen los pasajes de la doctrina oculta, los seres humanos nacerán divinos, o sea, budas, liberados.
desde pequeños mostrarán características muy superiores. Que no todos los seres humanos, porque el gran tema está en que no vamos todos desarrollándonos igual, y ustedes ven a la humanidad. En esta humanidad, pues hay diferentes grados de desarrollo cognitivo o la autoconciencia. Y eso nos llevará a que casi en la sexta, en el globo F, ya se hace una separación de los que sí pueden seguir al globo G y de los que van a ser redirigidos a una nueva cadena para poder ayudarlos a que sigan. Nadie, ahora sí que estamos como ese sacerdote, todos se salvan, nadie queda fuera, porque todos somos esencias divinas, eternas. ¿Sí? Nuestras mónadas vienen de la esencia, una, eterna, nos sostiene, lo que nos sostiene, y ahí ya. Entonces, cueste lo que cueste, vamos a llegar. Algunos llegarán antes porque están más desarrollados y aprovechan más sus vidas, otros vamos a la mitad y otros pues van mucho más retrasados, como pasó en la cadena lunar, ¿no? Los que no terminaron como animales, pues siguen siendo animales acá. Pero esos animales de los que tenemos compromiso, tendremos que ayudarlos. ¿Sí? Los que pasen la última fase, la séptima, el globo G, la séptima raza, con éxito, se convertirán en los Manasaputras y en los Pitris Varishats de la siguiente cadena, muy probablemente de los seres que pasan de animales a humanos para ayudarlos ahora a ellos. Ese es el karma que tenemos que pagar porque nosotros fuimos ayudados. Nos ayudaron, tenemos que corresponder. Algunos responderán con el Linga Sharira, como son los Parishat, otros con la mente, activando la mente y sacrificándose por los seres humanos, los seres que empiezan a despertar en la cadena, muy probable, mejor que esta cadena, muy probable. Los modernos se contentan con rendir culto a los seres masculinos de la cuarta raza. Pues sí, no las pasamos hablando mucho de la cuarta raza de los atlantes, que crearon dioses según su propia imagen sexual, mientras que los dioses de la humanidad primitiva eran macho-hembra, o sea, eran hermafroditas, bisexuales, etcétera, etcétera. Hasta aquí llegamos y recalca la señora Blavatsky que los héroes de la raza lemur eran muy especiales. Eran héroes, sobre todo durante todo su desarrollo, que duró millones de años. Partieron a veces de héroes andróginos, hermafroditas, bisexuales, y después poco a poco los heterosexuales. Lo mismo pasó al principio probablemente de la raza atlante, y poco a poco se fue densificando. Yo creo que cuando llegó la cuarta subraza atlante ya el hombre estaba completamente separado. Y ahí ya pues, se inició la heterosexualidad que conocemos ahora, pero sobre todo la oscuridad que embargó a esta raza, de la que nosotros somos herederos, porque sobre todo los latinos nos encanta el chamanismo, la magia y las tonterías y media. Vean en América cómo le andan por todos lados haciendo con este tipo de magia. Sí, Sí, buenos días. Muchas gracias, Isaac, por todo su trabajo. En realidad, para reemplazarlo a Salomón, nada más. No, mentira. No es pregunta. A ver si es, en realidad, bueno, sí, a ver si estoy equivocada. Eh, Nosotros sí somos dioses en potencia, pero si no tomamos con responsabilidad nuestro trabajo como alma humana,
o como mónada humana, me parece que nos quedamos muy cómodos en decir, sí, somos dioses, pero para realmente manifestar eso, todavía nos falta mucho y tenemos que trabajar en el sentido de la comprensión, sí, de la meditación y del servicio, pero estar atentos a eso, a no quedarnos en esa postura, sí, somos dioses o sí, tengo otra vida, sino en tomar conciencia de toda esta responsabilidad que tenemos para, para la humanidad, no solamente para mi alma, sino para la humanidad total. ¿Es Sí, correcto? sí, Emilce, en realidad las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo, sois dioses y no os dais cuenta, cosa que se repite en los evangelios y en otras escuelas también, en otras enseñanzas, vamos a llamarlo así. Es un acto de atención para que el ser humano no se pierda en la vorágine del mundo material. Como ya mencionamos, las almas no todas tienen el mismo nivel de madurez. Hay almas más claras, que tienen más claro por las experiencias que han vivido, sobre todo de sufrimiento, y que traen de otras vidas, lo tienen más claro qué camino a seguir o qué sendero a seguir. No, ni un pequeño empujoncito y empiezan realmente a hacer su trabajo. La mayor parte, o hay otro tipo de seres que estamos como combinando los mundos, el mundo muy material y nuestros apegos y nuestras luchas para sobrevivir y tenemos anhelos también superiores. Y le damos lo que podemos para tener ese espacio de desarrollo. Y hay otro tipo de seres, porque hay de todo, y a veces combinaciones de varios tipos, en donde están luchando por salir adelante en este mundo material, porque sus limitaciones, no solamente de conciencia, están limitados por desarrollos no muy completos, por las vidas que han tenido, son almas muy, muy jóvenes, vamos a llamarlo así, y que su principal escollo son salir adelante ante una situación de un mundo en este Kali Yuga tan complejo, que es la gran parte de la humanidad, si podemos decirlo, porque las carencias ahorita casi en todo el mundo son tremendas. Y la gente se debate en tremendas experiencias y luchas y guerras como lo estamos viendo. Y además de generar pues, mucho conflicto en su entorno. Es ahí que, a pesar de que hay, y esto no quiere decir que sea una regla, porque hay seres que tienen muchas carencias, pero son mucho más espirituales que el que tiene todo lo material. O sea, no tiene que ver con lo que tiene, sino el desarrollo interior que trae, la madurez de vidas, de haber vivido muchísimas experiencias a través de muchas vidas. Me ha dado la capacidad. Recuerden que las vidas se acomodan en una especie de collar, dice Blavatsky de manera muy poética. Cada vida es como una perla, pero esas vidas siguen influyendo en mí. No crean que ya se olvidaron las 100 o 200 vidas anteriores o 300, no sé, cuánto las que fueren, sino que están influyendo. Hay detalles de alguna vida en que a mí me gusta esto y en cambio otra vida influye en otro sentido. O sea, por eso somos tan variados, tan diferentes, tan ricos en muchas cosas y pobres en otras porque nos falta el desarrollo en otras cosas. Esa es la riqueza que nos da la experiencia de las vidas. Y eso lo toman muy en cuenta los grandes instructores, porque un alma que ellos ayudan es un alma que ya tiene cierta madurez, no a cualquiera. Porque la mayoría no le interesa estos temas, prefieren los que tienen recursos, pues pasarla lo mejor que puedan, quizá ayudar a su familia y además hay gente muy amable y muy bondadosa que ayuda a muchos seres, pero su círculo es pequeño, el egoísmo, la ambición,
la lucha por conseguir el poder y posición, pues es lo que se debate en el mundo, vean ustedes. Y de ahí, si ustedes tamizan, van a ir encontrando que cada vez hay menos gente que se dedica a crecer, aunque sea limitadamente, porque tiene compromisos, tiene familia, etc. Y una minúscula porción de la humanidad quiere ser verdaderamente llegar a ese Dios, vamos a decir más. Está bien, vivimos épocas muy difíciles y la lucha por salir adelante son los retos que en donde se va templando el alma. Pero es así. Por eso, cuando hablamos de ese Dios interior, no significa que ya, pues ya tengo un Dios, ahora ya no hay problema, a ver cómo sale la cosa. No, no, no. Él, eso que está en nosotros y que es eterno, debe manifestarse porque nosotros impulsemos esa manifestación, porque vayamos al encuentro de Él, porque superemos las limitaciones de la personalidad para unirnos a esa fuente. Espiritualizar la personalidad para mí es básico. Dani, por favor. Buenos días, tardes, noches a todos. Abrazos fraternales a todos desde aquí de Estados Unidos. Hermano, yo quisiera que te me aclare esta duda que me he generado en esta mente loca que tengo. Mira, no nomás la tienes tú, si tuvieras las dudas que yo tengo. Bueno, entonces vamos a llevar dos con duda, por la mía yo creo que... Bueno, después de leer las dos cartas de Blavatsky, estoy que me truena la cabeza. Pero por lo menos yo tengo a usted que me ayude. Mi ventaja. Mire, según yo he estudiado, y perdone que lo saque del tema que te está hablando con Emilce, es un poquito fuera del tema, pero es sobre lo que estuvimos hablando en la clase de hoy. Ajá. Mire, según yo he estudiado, he entendido que después de cada raza raíz hay un pequeño pralaya entre razas y razas. Sí. Entonces, también he estudiado lo que usted me acaba de mencionar, es la absorbación, o que se dice la palabra correcta, de la primera raza a la segunda. Ve, como que la segunda raza absorbió la primera raza. Entonces, ahí no hubo pralaya. Pues realmente se puede decir que no, ¿no? La primera raza, debido a las condiciones, era amorfa, no tenía forma, era muy etérica. Acuérdate que apenas si tenía Linga Sharira por ahí, la sombra de los Varishat, los pitris lunares, y por un lado la mono. Entonces, lo que envolvía era una densidad etérica, yo así lo veo, y no podían morir, no había muerte en aquella época. Entonces, lo que hizo fue fusionarse con los que empezaron a surgir también de esa raza, pero que serían los que llevarían la segunda raza hiperbórea, ¿sí? Entonces se mezclaron, o sea, ellos, el Linga Sharira, que muy probablemente estaba en forma externa, ahora se quedó adentro en la siguiente raza, en la raza hiperbórea, la segunda raza. En otra palabra, la segunda raza absorbió la materia. Sí. Bueno, la materia, sí, bueno, para llamarle así, para ponerle un nombre. Sí. Vamos a llamarlo. La materia estérica sutil de la primera raza para su desarrollo de la segunda raza. Sí. Gracias. Me salvaste. Gracias. A ver, Patricia, por favor. Hola, Isaac, muy buenas tardes a todos. Oiga, tengo dos cuestionamientos. El primero es, entonces, conforme vamos pasando de globo en globo, vamos a ir evolucionando a futuro. Es decir, se nos van a dar otras habilidades y otras maneras de, a lo mejor, mente más creativa o mente más sutil, ¿no? En donde podamos ser más espirituales. Mi pregunta es la siguiente. Conforme vamos avanzando dentro de estos globos,
obviamente se nos van a dar sentidos adicionales a lo que tenemos, ¿es correcto? Entre ellos Sí, la intuición, que es uno de ellos. va aumentando. También la clarividencia y clariaudiencia podría ser. Gracias, Isaac. Y la segunda pregunta es la siguiente. Entonces, como nosotros tenemos tanto hombre como mujer dentro de nosotros, por lo que sería parte de dualidad en cada ser, porque se decía que hay unas personas que nacen homosexuales y otras que se hacen homosexuales, ¿no? Entonces, mi pregunta más concreta es, ¿realmente estas personas están resurgiendo esa parte dual que necesitan en este momento? Gracias. Mira, la primera pregunta que tú me haces, ¿no? De los procesos de desarrollo. Cada etapa, cada globo, cada raza va desarrollando un sentido. Ahorita tenemos 5 sentidos, ¿sí? Se supone que en las siguientes razas también hay elementos como el éter, en la siguiente y en los demás razas que faltan de este globo D, pues va a haber más habilidades, más capacidades, más sentidos. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a tener muy probablemente es la capacidad de ver en 4 dimensiones, ¿no? Porque la dimensionalidad depende del desarrollo interior, no es tanto lo que vemos en las cosas del mundo. ¿Por qué no vemos en 4 dimensiones y solamente vemos en 3? Las 3 dimensiones son alto, ancho y profundidad. Si la cuarta dimensión, que es parte del desarrollo de esta raza, es potencialmente, ya incluso la física, Einstein hace sus ecuaciones y mencionó la cuarta dimensión, ya la demostró. Y eso habla de que como que podemos llegar a tener esa habilidad, pero falta todavía mayor desarrollo. No depende tanto de lo físico, sino depende de lo interior, la capacidad de ver en 4 dimensiones. Y ustedes y yo lo podemos constatar. Por ejemplo, se sabe que los planos de manifestación están rodeando a diferentes niveles el globo terráqueo, ¿no? Vamos a hablar de los planos de la Tierra. ¿Por qué no los percibimos? Si ustedes analizan, tiene que ver mucho por la falta de esa visión interna para tener esa capacidad de percibir esos planos y a los seres que están en esos planos. Entonces, el punto de que va a haber mayor desarrollo es obvio que sí lo va a haber. Incluso antes de terminar esta ronda, este globo D. Esa sería para una pregunta. La otra, el tema de la homosexualidad. ¿No? Así, hablando como psicólogo, te puedo decir que hay 2 formatos. Hay uno en que el niño nace homosexual, o por lo menos tiene elementos desde que nace, preferencias, intereses, etcétera, etcétera, que se distingue de los demás niños, niño o niña. Ahí yo tengo la impresión, y es mi opinión, ¿no? Así que ahí estoy un poco romántico, que tiene que ver con el karma, ¿sí? Las experiencias que hemos tenido en otras vidas y los desbarajustes que hemos hecho, etcétera, etcétera, pueden alterar ese proceso. Y tenemos que vivir una experiencia de este tipo para compensar en parte cierto aprendizaje, porque es aprendizaje. Y eso yo recuerdo en un libro de Moody, un autor que escribió hace mucho tiempo, sobre vida después de la muerte, o sea, narraba ahí que por
por regresiones hipnóticas, estuvo investigando ahí a varios personajes y hablaba de que en algún caso un hombre que había nacido homosexual en esta vida lo consultó. Hicieron un trabajo y encontraron que en la antigua Grecia él había estado abusando de los, ¿cómo le llaman? De estos, de los efebos, que les llaman así. Y que la vida le volteaba la cosa para decirle, bueno, ahora lo vas a vivir tú, para que veas la experiencia. Yo recuerdo eso en ese momento, no lo entendí muy bien porque yo era muy joven, pero después he estado cavilando en eso. La segunda opción, y esto es más psicológico, es el desarrollo que tiene que ver también con el karma, no podemos negarlo. Si el sujeto nace en un entorno donde la madre o el padre son muy fuertes, sobre todo la madre, se dice que y esto es una visión muy junguiana y freudiana, absorben la masculinidad del chico cuando la madre es muy posesiva. No llegan al incesto, pero llegan a ser muy absorbentes. La feminidad de la persona se desarrolla mucho más y tiene menos elementos para soportar su masculinidad. Entonces, eso es producto posterior. Ya hay condiciones, pero se va desarrollando más. Nosotros definimos nuestros papeles como del sexo que tenemos por ahí de la pubertad, de los 13, 14 a 15 años. Ahí se está definiendo. Si lo que traigo como antecedente de los padres, mi madre o mi padre, influyeron en mí en algún aspecto, mi tendencia será a ser homosexual porque perdí ciertos elementos masculinos, dado que mi madre era muy observante y muy posesiva, porque en realidad la mujer cuando te tiene y nace y sales del vientre, a veces tienen la problemática de que le llaman la depresión posparto porque sienten que perdieron algo. Es mucho más elaborado. Te puedo decir que pueden ser esas dos opciones, pero que también tiene que ver en parte con un karma, ¿sí? Podríamos llamarlo así. Yo lo veo más para los que nacen. Y no estoy hablando que sean en el sentido anormal, o sea, no estoy haciendo ninguna diferencia porque sea homosexual, está mal o no. Estoy diciendo que estamos explicando por qué el fenómeno se puede presentar. Espero que te pueda ya haber aclarado algo, Patricia. Sí, porque tuve un caso de un amigo que es médico, que su papá fue militar, y fue tanta la situación de presión que ejercía el papá sobre el muchacho, y obviamente esto lo llevó a ser quien es el día de hoy, ¿no? Entonces a veces, como padres, a veces presionamos demasiado a los hijos. Muchas gracias, Isaac. Buen día. Sí, bueno, no más quiero decirles que los padres que tenemos son los que merecemos. De pasada, el karma es el que está determinando los padres en los que nacimos, pero bueno. A ver, ahorita, Arturo. Sí, muchas gracias. Como siempre, muy, muy agradecido de esta oportunidad de escucharte, Isaac, y los comentarios de quienes te escuchamos. Yo habré escuchado que en la quinta raza raíz está Jesús y parece que en la sexta está Buda. Lo habré escuchado. Yo me quedo pensando, pues nada más en la quinta raza raíz. Mi primera pregunta sería, actualmente en la quinta raza raíz, ¿hay vida de seres humanos o seres parecidos a nosotros? ¿O todavía no hay ningún ser? Y luego lo que me quedo pensando... A ver, ¿cómo está esa pregunta? ¿Hay vida? ¿En qué sentido me lo dices? Si hay vida en la quinta, en el quinto globo. Donde dije raza raíz, me confundí. Sí, déjame explicártelo porque es elaborado. Globo, sí, perdón. La carta número 119, que es la que puso Chuy,
te habla que los 6 globos o los 7 globos están poblados, todos, Ah, todos. Incluso yo tengo la carga ahorita que es la que yo estoy ahí tratando de descifrar porque es compleja y sí. a mí me sorprendió. Ahorita cuando nosotros tocamos de este globo, entrarán los que vienen del tercer globo, que es otra humanidad, si quieres llamarlo así. Y nosotros cuando pasemos al globo E, los que estaban en el E pasarán al F, y los que estaban en el F pasarán al G, y los que estaban en el G se liberarán. Bien. Así está. Bien. Porque se puede explicar diciendo que de otras cadenas que no pudieron terminar bien, muchos seres, los juntan en una cadena determinada para que puedan acabar en esa cadena. Es una manera de explicarlo. Otra, y eso porque yo estoy moviéndome ahí y tratando de ubicarlo todo. Paralelamente a nuestra evolución está la evolución de los elementales. Solamente que nuestra cadena que baja del globo A, B, C, D, después viene el F, D, E, F y G, baja de lo espiritual a lo material y de lo material a lo espiritual. Paralelamente, si quieres verlo así, está la cadena de los elementales. Los elementales también tienen su globo A, B, C, D, que se emparejan con el nuestro, y siguen hacia abajo, D, E, F y G. ¿Por qué? Porque ellos pasan de elementales a volverse más materiales para después entrar al globo A nuestro y pasar de materiales, o sea, de la materialidad o de la piedra a la planta. O sea, ellos hacen un viaje de involución para entrar nosotros después a las globos que nosotros ya hemos pasado. Esa es otra manera quizá de poder explicar, porque yo todavía estoy ahí en que para quién están todos poblados ahí en estas cadenas. O sea, no estamos solos, lo que quiero decirte, Arturo. Sí. Y yo te sugiero que leas bien la carta 119, 118 y 119 que Chuy la mandó. Sí. Sí. Y ahí vas a ver que lo dice abiertamente, ¿no? Hay humanidades en los globos, en todos los globos. Ya. Y entonces yo me quedo pensando, el Maestro Jesús, en este momento está en alguna parte y tiene vida, evidentemente. Y luego le escuché en las conferencias de Juan Viñas, que vienen en YouTube y tiene más de 20, que la teosofía es el estudio de la filosofía, religión y ciencia. Y luego dice, es ciencia porque todo lo que está en lo que nos da, lo que nos informa, es el resultado de miles de iniciados, Sí. miles. Sí. Y entonces ahí yo me quedo pensando, estos miles, algunos de ellos estarán en este momento en el quinto globo. No, mira, a ver, ahí te va. Originalmente cuando nacimos, cuando entramos en la raza Lemur, que ahí venimos la mayoría de las mónadas, bueno, desde la primera, pero pasando por la raza Lemur. Y en la raza Lemur, los Manasaputras y los Anishvata, crearon por Kriya Shakti, que es una forma divina de crear otro ser mental, crearon seres especiales para que ellos fueran los contenedores del conocimiento y se transmitiera desde la raza Lemur hasta nuestros días la sabiduría oculta. Estos seres lo transmitieron de generación en generación. Por supuesto, vivían mucho más tiempo que nosotros, aunque el tiempo antes era mucho más largo de edad. Cuando ya entramos en esta quinta raza, recuerda que estamos en la quinta raza desarrollando la mente de Kama, porque es el cuarto globo.
Estamos desarrollando la mente de las emociones. Y el siguiente globo, el globo E, es el desarrollo de la mente de las emociones, de la mente de Buddhi y de la mente de Atma. O sea que eso todavía cuenta. Lo que quiero decir que seres como Jesús, vamos a ir de... Para mí Jesús es algo particular, vamos a llamarlo así. Una cosa es Jesús, que es su nombre, y una cosa es Cristo. ¿Sí? Que fue el que, simbólicamente esa parte que penetra en él cuando es bautizado por Juan el Bautista, ¿no? ¿Se acuerdan que? O sea, uno tiene que entender que hay dos o tres, ¿no? Eso me recuerda a la enseñanza hindú donde habla de estos seres que están compuestos y que vienen una sola vez para dar un mensaje, como el Buda no, el Buda fue traído de las sextas el Buda fue traído del globo F, finales del globo F, fue traído a nuestro globo porque no había quien representara a un Buda en esta época, era necesario. Es un ser adelantado, vamos a llamarlo así. Y participa y se desarrolla pasando por pruebas humanas de este globo. Pasó por varias pruebas y muy duras hasta que alcanzó las condiciones y nació de una madre humana y de un padre humano. Es un ser adelantado, pero es una gran excepción, porque no había quien pudiera representar al Buda que necesariamente tenía que aparecer hace 2500 o 2600 años, más o menos. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos lo que dice la carta de la Chala Blavatsky. Entonces sí había habitantes en el globo F, ya muy desarrollados porque iban a ser budas o ya estaban en vías de ser budas, y él parece que estaba en la sexta su raza. Entonces sí había gente, sí había seres en el globo de E, que es el quinto globo. Y lo que estamos acá en el cuarto, que ya llevamos un buen rato, pero no había el elemento humano desarrollado y preparado para ser un Buda. Entonces lo trajeron del globo F hacia nosotros. Obvio, preparado, adaptado, se le adaptó porque venía de una evolución ya muy mayor y se le coloca en esta evolución hace 2500 o 2600 años, más o menos. ¿Sí? Eso es lo que dice la enseñanza oculta. ¿Sí? Normalmente tú me puedes hablar. Para mí Jesús, si en el sentido en que se puede entender, era un avatar. ¿Qué es un avatar? Una combinación de tres seres. Un ser humano que lo da una entidad X, un intermedio que era el Espíritu Santo, que vamos a poder hablar de, o era él, y otra era el Padre, vamos a llamarles, porque le hablaba mucho del Padre. Entonces había tres energías, o dos energías y el tercero, que era la material, que contenía a Jesús, para poder explicarlo desde un enfoque y con todo el respeto. ¿Sí? Entonces, porque si tú analizas bien el estudio de los Cristos, la palabra Cristo viene desde la antigüedad, no está restringida al cristianismo, ya es muy antigua, tenía que ver con los procesos de iniciáticos. Cristos, el Crestos, tiene toda una derivación que la señora Blavatsky puso en algún libro, que ya no me acuerdo de eso. Entonces, si lo vemos así, por eso Jesús tiene muchas lagunas en su desarrollo, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque actuaba a veces como hombre, y por eso a mí no me parece que sea tan dejado ahí de la fantasía que haya tenido una pareja como María Magdalena. No sería nada raro, porque hay incluso material e información sobre eso. O que por lo menos la Magdalena fuera un estudiante, un discípulo más y muy avanzado. Pero bueno, ya es especular ahí, y eso es lo que te puedo comentar. Pues muchas gracias, Isaac. Fíjate que cada vez que
hago yo una pregunta. Cuando estoy recibiendo tu comentario y evidentemente frente a la audiencia, les quiero decir que no sé por qué motivo me pongo nervioso. Cuando yo hago una pregunta, me estás contestando, hay una audiencia y me pongo nervioso, no sé por qué motivo. Estoy imaginando por la dádiva que recibo de ustedes, porque como habremos escuchado, lo que estamos estudiando aquí nos conduce a reconocer realmente quiénes somos y la enorme responsabilidad que escuchaba yo hace rato en el sentido de que un día seremos dioses. Sergio, por favor. Gracias, Isaac. Yo sigo un poco atorado con esa transición de las razas. Eh, ah, es que ahorita lo que mencionó, por ejemplo, no solamente, bueno, yo he estado volteando así como a otras tradiciones, ¿no? Entonces, su cosmogonía, haga de cuenta que me dan la impresión que es como un testimonio de lo que estamos leyendo en la en el tomo 3 de la estancia 6 a la 8. Sí. Pero yendo a algo que estamos más familiarizados, o al menos yo, ahorita que usted dijo cómo Eva sale de la costilla de Adán, basado en las estancias, también me recordó así como la idea de la amiba, ¿no? De algo biológico, una emanación biológica. Entonces, por ahí como que va mi especulación. Podría ser entonces la representación, ya en la tradición hebrea, Adán podría ser una representación de una raza, Eva de otra. Al momento de darle eso simbólico de la serpiente, la manzana y todo eso, ahí nos podrá estar diciendo que esa otra raza tenía un cierto desarrollo superior al de la otra, o en este caso, en cierto aspecto, Eva estaba desarrollada más que Adán en ese sentido. Lo que pasa es que Especulo mucho. sí, Eva era el instrumento para que nacieran seres. Porque si tú te pones a leer, ahí tengo la Biblia y bueno, tengo aquí la Biblia Thompson, que es en versión La Reina Valera y Casiodoro de Reina de 1960. Que quiero leer esta parte. Está hablando primero el primer capítulo del Génesis de los 6 días de la creación. El segundo capítulo dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aunque en el primer capítulo se habla de la creación del hombre, no es el hombre, sino es el Adán Kadmón, el hombre divino, el hombre celestial, ¿sí? El conjunto de sefirot o de jerarquías divinas que después darían existencia al hombre del segundo capítulo que habla del hombre de barro, el hombre dice acá, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento, vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí habla que plantó un huerto y puso allí un hombre que había formado, y Jehová hizo cuando nacer árboles, etcétera, etcétera. Y bueno, describe el Edén, nombre del segundo río, el nombre de todo, tomó Jehová Dios el hombre y le puso en el huerto del Edén. Y Jehová Dios formó pues a la tierra toda bestia, entonces Jehová Dios hizo, aquí dice, entonces Jehová hizo caer a un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Blavatsky insiste que todos esos pasajes, desde el primer tomo, desde el primer capítulo, hasta el último casi del Génesis, está hablando de la concentración de toda la enseñanza oculta, ¿sí? Resume toda la enseñanza oculta, por supuesto, cubierta con la simbología que se maneja en el Génesis. La única cosa es que no habla del primer universo. Acuérdate que los Spanish, hablamos de dos universos, el noumenal y el fenomenal.
Y el Génesis empieza a hablar del fenomenal, no habla del noumenal. Entonces, Blavatsky insiste, porque dice, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Las aguas tienen que ver mucho con todos los elementos simbólicos para Brahman y más bien de la Gran Madre ya fecundada, la Madre Inmaculada. Ya en el segundo universo estaba preparada para generar el universo. Entonces, leyéndolo con calma, te puedes encontrar, bueno, desobedió el hombre y dice, a ver por dónde está este tema. Acá dice, capítulo 6. Sí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, dice, no contendrá, bueno, Jehová dice que no le gustó eso mucho. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad se distinguieron, fueron varones de renombre, o sea, héroes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pasaje en la doctrina secreta, hay un párrafo que escribe Madame Blavatsky, yo creo que ya lo vimos, ¿no? Donde va describiendo y diciendo, mira, tal párrafo de tal capítulo del Génesis tiene que ver con esta parte de antropogénesis, con esta otra parte, con esta raza, con esta raza. O sea, está resumiendo todo y ocultando la información. ¿Por qué? Porque habría que irnos al Sefer Yetzirah y al Sefer Zohar y el Sefer de Nouda, que más o menos tratan de explicar este tema. En otras palabras, ya te confundí más, supongo. No. Creo que me está respondiendo lo que yo especulaba. El detalle que aquí yo no conozco el Sefer Yetzirah, que lo intenté, pero está muy, muy complicado para mí. Pero creo que sí, no estaba tan equivocado en mi especulación. Pero sí, adelante, Isaac, dígame, por favor. No, lo que quiero decir es que si en algún momento hay una oportunidad, podríamos ver la simbología del Génesis, que es Blavatsky insiste que es una de las obras más ocultas que tiene la Biblia, ¿no? Bueno, en realidad los primeros libros los 4 primeros libros, Génesis, el Éxodo, el Levíticos y el Números, ¿sí? Se atribuyen a Moisés, pero pues probablemente hubo más cosas ahí, ¿no? Entonces, si lo ves con calma, ¿no? Puedes ver al hombre, al andrógino, cuando está tan solo en el paraíso. Después lo ves, ahí se resume, probablemente no se habla de los hermafroditas tan abiertamente como la doctrina oculta lo habla más la tradición Vedanta y otras obras de otros pueblos. Y después se pasa a la separación de sexos, ¿no? Sacando a Eva de la costilla de Adán. Ahí quizá en esa combinación se llega a la serpiente y al famoso árbol. Sí. Entonces, podríamos ubicarlo, pero vamos a ver si podemos hacer algo respecto a eso con más calma en alguna sesión. Sí, mire, Isaac, no necesariamente que me responda, pero ahí también era parte de mi intriga. Esa separación de la costilla. Yo decía, bueno, ¿es la separación de las razas o la separación o ese sexo? Ajá, del sexo. Ya entiendo. Vamos a decirlo así. ¿Por qué la serpiente por qué tentó a Eva y no lo tentó a Adán, que era el principal, se puede decir, del juego? Punto. Si ustedes se van al capítulo 6, entenderán por qué esa serpiente, que tendría que ver con seres sabios o seres superiores o los hijos de Dios, que así hablan acá el pasaje, son los que toman a las mujeres de la tierra, que tienen hijos y por supuesto nacen gigantes y nacen seres instructores de la humanidad, sí, etcétera, etcétera. Ahí se va describe mucho más todo.
Sí, con el par de lo que uno lee en la doctrina secreta, aquí a mí me dio me dio a entender que tiene sentido el politeísmo, ¿no? Porque hay jerarquías involucradas. Miren, a la larga ustedes, como todos los estudiantes, vamos a ir llegando a la conclusión que aunque hay cabezas en las jerarquías, cuando se habla de un ser, se habla de todo un grupo de seres, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de Luzbel. Luzbel no es uno, es un montón de jerarquías que hay tras de él, en diferentes órdenes, del lado oscuro, vamos a llamarlo así, o del lado más que oscuro, el lado material, porque él rige el mundo material. Acuérdense, si no hay oscuridad, no hay luz, porque las dos emanaron de la vida, de la fuente una, del logos inmanifestado. Si yo destruyo el mal, como dicen por ahí, destruyo la luz, no puedo separarlo. Debo buscar equilibrar mi naturaleza. No necesitamos los dos aspectos, si no, no habría vida. La polaridad es lo que me permite mi desarrollo. Entonces, si hablamos de jerarquías en todos los niveles, hay miles de millones de seres, así. Unos muy santos, muy elevados, otros intermedios, no tanto, y entre más cerca de los humanos, pues más materiales se vuelven, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahora, hay también humanos en las jerarquías que por su santidad y su superioridad están colaborando con las jerarquías que nos rodean. Y hay de todo tipo, ¿no? Hay tanto superiores como medios como inferiores, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y una de las vías que puede haber es que, y eso lo dice la doctrina oculta, que si el sujeto después de desencarnar tiene ciertas cualidades o condiciones que sirvan para la organización de todos estos seres que viven para ayudar a los seres humanos, puede ser, yo diría, invitado a que tú colabores. Esta es una de las vías de desarrollo que puedan existir. Tú puedes negarte y encarnar otra vez, eso es obvio, pero también puede ser interesante y adquirir una experiencia ahí. No sé, eso lo dice lo menciona también la doctrina oculta. Bueno, vamos ahora con María Eugenia, por favor. Gracias, Isaac. A ti, Sergio. Hola, buenas tardes, noches, días. Pues yo solamente quería agradecer la clase del día de hoy porque me encantó. Me dio algunas respuestas a algunas inquietudes que yo tenía y voy a citar algo que ya mencionaste, como que somos la suma de todas las razas. Y eso me encantó porque nosotros creo que a cada instante, a cada momento, a cada tiempo estamos evolucionando. Sí. Y también algo que mencionaste, dijiste que nosotros tenemos ese bagaje en nuestro actuar. Y entonces yo entiendo o me preguntaba, ¿por qué estudiar la doctrina? Bueno, pues para conocerme a mí misma o a nosotros mismos, podría ser una respuesta. Y también la otra que me parece muy importante vendría a ser ver la doctrina secreta me está significando que es el medio de ejercitar y desarrollar la mente. Yo creo, y esa es mi opinión muy clara en ese sentido, la doctrina oculta nos sirve para recordar la gran responsabilidad que tenemos de ser humanos y la obligación, aunque lo vean ustedes así un poco fuerte, de desarrollar nuestro potencial, porque la oportunidad de estar aquí en el plano material es algo excepcional. O sea, no estamos aquí para veranear ni para pasarla bien. Obvio. Eso no quiere decir que la pasemos bien, si podemos. Estamos para que todo ese potencial se expanda y se manifieste y crezca. Y por supuesto ayudaremos a otros seres, incluiremos. Pero esa es para mí la principal razón de la doctrina oculta. Recordar al ser humano
que es un Dios, es un ser divino, porque se le ha olvidado inmerso en la materia, nos hemos perdido en la materia, es más en esta época. Y ella viene a decirnos, no, Isaac, tú eres algo más que un traje que dura poco tiempo, porque para el tiempo del universo no es nada. Y tu naturaleza es divina, eres de ese Dios. Vosotros sois el templo del Dios vivo. El templo es el que es temporal, pero nosotros ya nos casamos con el templo y nos olvidamos del Dios que hay dentro de nosotros. Y Entonces, completamente de acuerdo. el recordatorio es ese, no olvidar lo que somos y seguir adelante a pesar de las dificultades que tenemos. Quisiera yo hacer la invocación pronto porque ya veo que es tarde. A ver, vamos a cerrar nuestros ojos un instante y a repetir la invocación, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.